tengo un problema con Martín, que es el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, porque supuestamente esto iba a ser bajo Chatham House Rules, y yo veo cámaras por todos lados, yo voy a tener que cambiar parte de mi discurso, lo que pensaba decir, porque no sé si es un nuevo mecanismo de Chatham House que nos van a grabar a todo lo que digamos y vamos a confiar en que esas grabaciones no saldrán a ningún lado. Supongo que las reuniones van a ser en otro ámbito, después me decía Martín. Yo lamentablemente no voy a participar, obviamente no puedo participar de todo el evento. Una de las desventajas de organizar este tipo de encuentros en Uruguay, que estamos muy contentos de tener la oportunidad de poder trabajar en estas organizaciones, de este tipo de eventos desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Le decía a Gonzalo y a Jessica ayer que cuando se hacen en su propio país nos quita mucha capacidad de poder estar presentes en el mismo. Mucho mejor viajar cuando uno ahí puede dedicarse a la tarea que tiene que llevar, que estar en su propio país no tiene tiempo. Así que algunas cosas que me pensaba decir, no sé si las voy a poder decir, pero igual los que me conocen saben que ninguna cámara de televisión me va a detener a decir alguna barbaridad. Pero lo segundo es que tengo mucha tentación, ahora que filmamos a Gonzalo, en pasarlo en mi campaña electoral acá en Uruguay, porque lo que dijiste sería de gran ayuda a nosotros. Tengo la tentación enorme de llamar a un diputado del PP diciendo lo que dijo acá en Uruguay, sería una revolución acá en mi país, para algunas cosas que dijiste que no, porque no piense que está muy bien. Se trata de que luego te reelijan en el Exactamente, Salamanca, pero realmente yo comparto enormemente y creo que hay visiones comunes muy fuertes. Y si bien Gonzalo decía muy bien, no es para convencernos entre nosotros, yo quisiera recapitular algunos temas que hemos planteado en conjunto y que tenemos como región, yo creo, un cierto acuerdo, y algunas cosas que decía Jessica. A mí me gustó mucho lo que dijo Jessica, yo no lo conocía, Jessica, disculpa, seguramente esté en algún documento y Denise no lo haya visto, pero esto del progreso hacia el medio en América Latina, me gusta mucho la expresión que resume un poco el proceso de los últimos años. Yo siempre pongo el ejemplo, y no solamente de América Latina, sino en el mundo. Uruguay, en el proceso del Delivery as One, que es el proceso, como ustedes todos conocen, son todos hombres y mujeres de la cooperación, que es el proceso de reforma del Sistema de Naciones Unidas, su trabajo a partir del año 2007, Uruguay era uno de los 8 países pilotos a nivel mundial, el único de renta media en el 2007, de los 8, y cuando ahora estamos en la segunda generación y terminó la fase piloto en la última Asamblea de Naciones Unidas, donde se asumió dentro de lo que es el QCPR, la revisión cuadrienal de políticas, de coherencia de política del sistema de Naciones Unidas, y esto quedó ingresado como un sistema operativo más para poder avanzar en el sistema. De los 8, 7 ya estaban en renta media en apenas 6, 7 años. Por lo tanto, el debate de renta media no solo es un debate para la región latinoamericana, es un debate mundial porque implica una modificación importante estructural, y también estamos en una etapa de mucha transición estructural de lo que significa la cooperación a nivel mundial por lo que son los tradicionales donantes y por el cambio geopolítico que se está dando en el mundo. Este es un dato importante. Europa sigue siendo, y va a ser por mucho tiempo, la Unión Europea y algunos países de la Unión Europea en particular, como España, ahora Inglaterra, que ha tomado la decisión de ampliar enormemente su cooperación, llamándonos la atención a todos, que después no le tuve tiempo todavía a preguntar a Gonzalo cuál es la visión de España en ese tema. Nosotros estamos muy sorprendidos de la decisión de Inglaterra de aumentar mucho su cooperación, pero globalmente la Unión Europea, por razones históricas, por razones de peso económico obvio, y por razones yo diría, de una enorme evolución en su capacidad de significación de lo que es la cooperación, sin duda tiene un rol todavía por delante clave en las discusiones que tengamos en el futuro. Pero yo no voy a entrar en algunas cosas que para ustedes son cliché. Martín me avisó que no haga discursos solo políticos, sino que dé algunos datos y sea un poquito más profundo, porque dice que nosotros los políticos ponemos un barniz en la discusión y que acá hay un público muy especialista, muy experto y que va a querer algo más. Lo primero y algo más es que nosotros tenemos que constatar algunos hechos. En primer lugar, Helen Clark dijo, yo comparto, que las ODM, los Objetivos del Milenio, sin duda fueron la iniciativa global más exitosa contra la pobreza que tuvimos a nivel mundial. Más allá de lo que todos podemos saber, lo que nos faltó en los 8 ejes, que fueron muy ambiciosos, con 8 temas muy puntuales, como decía muy bien Gonzalo, sin duda no ha habido en la historia de los problemas en la historia de la humanidad, una articulación a nivel global tan grande y tan exitosa en intentar reducir la pobreza como era el principal problema visualizado cuando nosotros se planteó a nivel mundial y globalmente los objetivos del milenio. Que no vamos a llegar a cumplir el 100% de los objetivos del milenio era algo obvio, más allá de que significó algo muy importante, es casi como la utopía, permitió caminar. Si uno no llega a ese horizonte, pero por lo menos permitió caminar. Si uno mira el avance de los últimos 15, 20 años en el mundo, a partir de que hubo una agenda de ODM y por lo tanto una agenda estructurada y ordenada con metas específicas y con una capacidad de medición de generar una metas específica para que los países se pudieran justamente contrastar con metas claves
de que pudieran medir en qué lugar estaban y hacia dónde van, yo creo que fue un avance muy importante y eso está bien. Ahora, si ahora tenemos una Agenda Universal de Desarrollo Sustentable 2015, porque la agenda pasa a ser mucho más ambiciosa, obviamente tenemos enormes desafíos que son mucho más complejos desde el punto de vista político en la negociación global. Porque aquí lo que quedó muy claro en los ODM a nivel internacional es que la necesidad de generar mayor complejidad en cuanto no mayor dificultad, sino mayor comprensión de la multidimensionalidad de los problemas que tenemos en el desarrollo, eso que decía muy bien Jessica, está identificado por el PNUD, decir, bueno, no es por sectores solamente, nosotros tenemos una visión más integral y esto es mucho más complejo, es mucho más fácil trabajar por sectores y sectorialmente que transversalizar esa sectorización. Esto lo ven ustedes que son los expertos en estos temas, la complejidad que tienen las agencias, pasar muchas veces de los sectores a ver una visión transversal, como pasa en cualquier gobierno, que estamos organizados por sectores, porque en realidad los ministerios en toda parte del mundo nacieron como sectores verticales para tratar un sector determinado de la economía o de la política pública, y luego todo el esfuerzo que hemos tenido en la gobernanza, en lo que es la discusión interna del mejor gobierno, ha sido cómo generar mayores articulaciones, mayores coordinaciones de políticas públicas, mayor transversalidad, que es un esfuerzo enorme, como también pasa a nivel de la reforma del sistema de Naciones Unidas. Yo lo hablaba con Jessica ayer, del PNUD, que nació como un plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, después aparecieron las agencias especializadas, después tuvimos que inventar el UNDG para sentar a todos en la mesa, son 32 agencias, y ahora intentar sintetizar, y el costo de transacción, como les gusta decir a ustedes, de la negociación y la articulación para volver a lo que es lo lógico, que es que sobre el territorio tener una articulación de políticas, es un esfuerzo enorme. Por lo tanto, esta negociación, que es la única verdaderamente global, multidimensional que hay sobre el mundo, que es, tiene que tener alineadas las prioridades, y es muy difícil alinear esto, pero es el esfuerzo que debemos hacer, las prioridades globales, las prioridades regionales y las prioridades nacionales. Porque aquí hay un discurso muy lindo de todos nosotros, de que en realidad vamos con las prioridades regionales, con PNUD, pero después el Estado-Nación vive y lucha, compañeros y compañeras. Yo tengo ya unos 40 años por encima, hace 20 años que vengo leyendo la crisis del Estado-Nación, una crisis que dura bastante buena salud gozan los intereses nacionales en el mundo, y al final del día lo que prevalece son los intereses del Estado-Nación que deben estar, por lo tanto hay que reconocer lo que tiene que ser parte de la negociación. No hay que obviar y pensar que aquí vamos a discutir una agenda global, pensando con cabeza global y que integrado los aspectos regionales, sin también entender que al final del día los intereses nacionales van a tener un peso importante en el diseño de estas prioridades, y por lo tanto la búsqueda de acuerdos y consensos, que no son unanimidades, sino acuerdos y consensos implican búsqueda de puntos en común que nos permitan avanzar en esa agenda, como decía muy bien Gonzalo, son claves. No voy a repetir, pero quiero repetir, porque si bien Gonzalo dice, todos estamos de acuerdo del error conceptual y político del uso de tipologías basadas en la renta per cápita para medir el desarrollo, todavía no lo pudimos cambiar como mecanismo central para medir y para evaluar el desarrollo a nivel internacional. Una de las cosas que me sorprende, y me alegro con Gonzalo, que es un político también, y que es que nosotros tenemos una gran capacidad de estar de acuerdo y no modificar la realidad. Eso es un problema enorme. La falta de eficacia, de eficiencia que tenemos es porque en realidad, luego, la capacidad de que esto sea realmente un consenso no es real. Porque es mucho más lindo, y tenemos una política, yo he descubierto que lo polite, o sea, lo políticamente correcto a nivel internacional es espectacular. Todo el mundo se pone de acuerdo casi inmediatamente en los discursos, en los documentos, casi de manera muy difícil, pero en las acciones realmente se ve en plata, como decimos nosotros los uruguayos, cuando realmente de acuerdo. En este tema, nosotros como América Latina deberíamos tener una capacidad de incidencia y de punto de acuerdo central entre todas las agencias, y que con Europa, yo sé que España juega un rol clave en la Unión Europea en esta discusión, nosotros que estamos a nivel de Mercosur, una negociación vinculada a otro tema, que es el tema del Tratado de Libre Comercio, como un acuerdo de libre comercio como Unión Europea-Mercosur, el tema de cooperación que estuvo en la discusión, lo viví y lo vi, el rol clave que ha jugado el gobierno español en poder hacer, yo quisiera decir, con la palabra de Gonzalo, porque fueron las exactas, hacer más receptivo este debate. Ni siquiera planteamos que sea un debate que sea asumido. Pero aquí tenemos un tema clave, porque para los países como nosotros no podemos confundir crecimiento económico con desarrollo. Y ese es un debate no terminado en América Latina. Porque hay mucho orgullo. Acá lo primero que se dice es lo que se creció en la economía. Después, si uno tiene una o dos Ruandas adentro de su país, no es parte del debate. Y lo primero es no reconocerlo, porque hay un problema de orgullo nacional. Poco menos que es un ataque a otro país, decirle, bueno, muchachos, pueden haber crecido mucho y muy bien, pero tenemos no solo problemas de vulnerabilidades estructurales, sino que tenemos problemas mucho más graves
que la desigualdad sin duda en la región, pero también bolsones de pobreza que no se mide solo por el ingreso, porque el no acceso a una cantidad de elementos básicos de bienes públicos también generan una dualidad enorme en un continente que tiene mucho para superar en eso. Por lo tanto, este tema para nosotros es un tema capital. Podrá estar esto como de Lenda es Cartago, como Catón que terminaba todo su discurso diciendo que hay que destruir a Cartago. Bueno, yo lo mismo, no importa lo que esté hablando, le digo, está muy bien, estamos todos de acuerdo, pero no logramos modificar estos criterios, y mientras no modifiquemos estos criterios objetivamente, más allá de los avances que ha hecho el PNUD y que lo reconocemos, que ha hecho otras agencias del sistema de Naciones Unidas, que ha hecho otros países como España, comprendiendo muy fuertemente estos aspectos, necesitamos que en la agenda global este tema quede inserto fuertemente, porque si no cambiamos estos criterios, difícilmente tengamos otros avances. El otro elemento que hemos defendido estratégicamente, que me parece que debe estar clave en esto, no solamente está cambiando geopolíticamente quiénes son los que tienen que asumir más responsabilidad en esto. Acá hay un debate que, por lo menos para Uruguay, participamos, pero que es un debate entre, como yo llamo, entre los grandes, ¿no? O sea, los europeos van a tener que sentarse, los amigos chinos que les gusta, que son la nueva potencia del mundo, tendrán que decidir, pero ellos siguen diciendo que son un país pobre, que tienen que estar, son un país en vía de desarrollo, pero de acuerdo al tamaño relativo y a la capacidad que tienen, ahí hay un debate de para sentarse, para tomar decisiones y sentarse en la mesa de las decisiones, hay que pagar el almuerzo, y por lo tanto parte del debate que tienen y que es real, que existe, y que es parte de las discusiones que hay que sentarse a discutirla con madurez como región. Si uno quiere tener más capacidad de decisión, tiene que también tener capacidad de asumir más responsabilidades. Tener más decisión con menos responsabilidades es algo que no funciona ni en una democracia, ni a nivel global, ni a nivel internacional, ni en una familia. Por lo tanto, nosotros no podemos, como región, y esto como agencia de cooperación, solo ver una parte, que queremos más lugares de decisión, queremos tener, sí, eso está muy lindo, es lo que todos queremos, también tenemos que discutir cómo asumimos más responsabilidad, aún con las condiciones y con las enormes limitaciones que tenemos en nuestros países para estos hechos, pero es un hecho que nosotros tenemos que demostrar una capacidad o una voluntad política más clara de asumir más responsabilidades. Lo que hemos defendido es el rol estratégico de la cooperación en la mejora de la calidad de nuestras instituciones y nuestras políticas públicas. Lo que yo llamo la sofisticación de la política pública que necesita Uruguay y que necesita la región, sin duda, y en eso yo sé que está convencida Jessica, está convencido Gonzalo, lo hablábamos, pero es importante a nivel internacional entender qué tipo de cooperación necesitan ahora los países de renta media. Porque a su vez tenemos países con velocidades distintas y países que adentro de sus países tienen velocidades distintas. En Uruguay tenemos algunas políticas públicas que parecerían que están suficientemente desarrolladas o sofisticadas y muchas otras que tienen un atraso muy importante en su calidad institucional, porque aparte tenemos otra confusión. Pensamos que como tenemos una institucionalidad fuerte o que ya ha pasado ciertas pruebas de estabilidad en la región, significa que tenemos una alta calidad institucional cuando estamos muy lejos de tener una calidad institucional que garantice algunos temas. Y esto lo ato a otro tema, que aquí tengo un pequeño, no matiz, quiero decir solamente una señal de alerta, porque esto también lo hemos hecho. Ahora está de boga y ahora todo el tema del rol del sector privado en la cooperación. Busan, el post-Busan ahora cuando lo discutimos, ahora en México, nosotros no estamos en contra del sector privado, al contrario, se alinea o sea parte de la discusión y de su aporte a las estrategias de desarrollo de la cooperación. Pero ojo, acá viene la delgada línea entre las discusiones. Nosotros necesitamos ser cautelosos hasta que tengamos claro qué conflicto de intereses puede haber y cuál es el monitoreo que va a haber, porque para nosotros la cooperación, y cuando hablamos de cooperación hacia el desarrollo, es discusiones sobre política pública, y la política pública la definen los gobiernos. Si no, no es política pública, es otra cosa. Estaremos hablando de otro tema. Y si es responsabilidad social empresarial, yo le digo, hay otro límite. Ahora que vas a ir a Colombia, y yo no te voy a poder acompañar, lamento mucho, porque aparte porque Cartagena de India es un lugar muy lindo para poder ir. En América Latina, lo decía muy bien Jessica, más allá de las ideologías políticas que tengamos, hay un hecho objetivo, no se puede discutir. Es un continente que tiene una enorme desigualdad y que tiene de las presiones fiscales más bajas en el mundo con respecto al nivel de desarrollo de su economía. No es el caso de Uruguay, que es en este caso también una excepción, pero nosotros hicimos nuestra propia reforma tributaria muy profunda en nuestro primer gobierno, pero en América Latina hay un debate en muchos países, sobre Chile ahora, y varios países, sobre una reforma tributaria profunda. Hay países que no llegan a tener ni el 10% de presión tributaria en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, es inviable pensar en políticas públicas si no hay una base tributaria real. Ya ni siquiera estoy pidiendo una base tributaria con equidad, estoy diciendo real. Y el sector empresarial y el sector privado en América Latina ha sido el principal escollo como poder real en América Latina para generar estos cambios de estructura fiscal. Por lo tanto, poco creo yo, y esto a nivel personal, poco puedo decir que voy a estar contento con su ayuda al desarrollo en la reforma, en una responsabilidad social empresarial, si no cumplen con lo más básico, que es la verdadera ayuda al desarrollo, que paguen sus impuestos y que tengan impuestos de verdad.
como se deben tener en una sociedad que quiere pensar en la construcción de la igualdad. Si no, todo lo demás es un discurso lindo, pero que no va a la realidad. Por lo tanto, yo miro con cautela lo del sector privado, por lo menos en mi continente, porque primero debemos pasar algunas pruebas que me demuestran que hay la verdadera responsabilidad social empresarial. La primera es pagar los impuestos que deben pagarse, no los impuestos, sino que lo que significa un cambio legal, estructural en América Latina, que haga que quienes tienen más paguen más, que tienen menos paguen menos, que es lo básico para poder construir equidad en una sociedad. Lo otro que es importante para nosotros, ¿cómo logramos avanzar en la coherencia de políticas? Y en esto es muy importante algo que les quiero decir. Que seguimos teniendo la necesidad de la cooperación tradicional, para decirlo de alguna manera, es obvio, pero debe cambiar a partir de los pilares de generar una identificación de qué tipo de cooperación se debe desarrollar en nuestros países para superar los tipos de desafíos que tenemos, que son los nuevos y algunos que subsisten. Por lo tanto, no es solo la misma agenda de problemas que teníamos antes, sino una nueva agenda hacia adelante. Y ahí tenemos algunos problemas políticos que lo voy a decir acá, por más que estén filmándonos y hablándonos, y esto genera escándalo después con mi amigo, mi canciller y los cancilleres de toda la región. Nosotros ya tenemos un draft 0 de ODS que va a empezar con negociaciones muy fuertes. Sin embargo, nosotros tenemos 2 o 3 desafíos institucionales importantes, por lo menos me parece que son comunes, y quiero decirlo con claridad. Que no es el caso de España, nosotros tenemos que discutirlo mucho en Uruguay, pero lo decía muy bien Gonzalo, decía, bueno, esto es un debate, hay una cantidad de debates que están yendo por todos lados, pero vamos a la Asamblea General en septiembre. Sí, todo muy bien, siempre y cuando las posiciones de los países nazcan de debate de las agencias de cooperación y tengan incidencia real en la agenda que después se va a discutir en la Asamblea General y que los países y sus cancillerías lleven esas posiciones, porque no es lo que sucede normalmente en este continente. Y eso es otra cosa que tiene una autocrítica importante. Si no, vamos a estar discutiendo en estas reuniones, muy bien, con gente que son expertas, que son personas responsables de su área, pero en realidad este tema, ni la línea que se va a discutir acá, ni las decisiones son las que van a después permear la verdadera política exterior, que es la que va a definir estos temas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, como la agenda de cooperación y desarrollo es mucho más amplia de lo que se discute acá hoy, y por lo tanto hay intereses políticos que trascienden la agenda de hoy. Dentro de unos días vamos a estar reunidos en el G77. Muchos de los que están acá van a estar, otros no van a estar, pero la discusión sobre qué va a pasar con los ODS y que va a estar en parte de la agenda, va a estar permeado por unos intereses políticos y unas prioridades que no necesariamente están representadas en los que están aquí en las agencias. Eso hay que asumirlo y hay que trabajarlo y discutirlo. Si no se discute fuertemente de cómo va a ser el seguimiento, la coordinación y la incidencia en estas negociaciones por parte de algo que está liderado naturalmente por las cancillerías, y si este tema va a estar visualizado desde la perspectiva de la cooperación o va a estar dentro de otras prioridades, porque hay otras prioridades nacionales, vuelvo a insistir, o regionales o globales, que hacen que después este tema de cómo se va a tratar estos temas se baja de la prioridad y hay otras agendas que son prioritarias, y estoy hablando a título de mi propio país, porque yo esto lo discutí, como tengo la posibilidad en mi gabinete, después de las reuniones con mi canciller, discutimos algunos otros temas, donde claramente para nosotros, algunos de los temas que son muy claros, que son nuestra posición, quedan mediatizadas después por los acuerdos que tenemos que hacer, no solo a nivel regional, sino a nivel global en algunos temas. Por lo tanto, yo cuando lo vi que nosotros, y era natural que este tema no fuese el tema principal en la negociación de Uruguay para algunos de los temas que tiene como interés regional, por lo tanto debemos asumir qué compromiso vamos a asumir para llevar posiciones que yo comparto con Gonzalo, que lo dijo Jessica, debemos tener posiciones cada vez más acordadas y que nos van a generar mayor peso de influencia si tenemos una posición común que nos permita avanzar. Después lo otro más importante, esto es un mensaje a mis amigos, ¿qué necesitamos cooperación? Esto hablo más a nivel de Uruguay, después hay países mucho más grandes, nosotros tenemos esa realidad de ser muy pequeños y por lo tanto reconocer nuestros límites inmediatamente. Las cancillerías pequeñas en tamaño como la nuestra o de mediano es muy difícil, le digo a Jessica, a Gonzalo y a todos, seguir la cantidad de procesos de consulta, foros, encuentros, negociaciones, toda la agenda que está vinculada a todos estos temas, hacer el seguimiento y estar en todas las reuniones demanda una cantidad de esfuerzo, de recursos humanos y de capacidad de seguimiento realmente muy difícil y eso lo tenemos que trabajar. En tercer lugar, para nosotros es muy importante, y esto es muy importante también, reconocer lo que vamos a hablar hoy acá también, cómo ha cambiado el paisaje de cooperantes con la realidad que decía Gonzalo y con la realidad de que está discutiéndose a nivel internacional algunos de los ejes que eran normales, la OED, que era
un concepto muy claro de las últimas décadas, están en un proceso de crisis en el sentido de discusión conceptual importante por parte de la OCDE, y por lo tanto por todo el resto de nosotros tenemos que empezar también a generar las capacidades para comprender cuál es ese debate, cómo incidimos en ese debate y cómo repercute ese tipo de debates en nosotros. La consolidación de nosotros, los países latinoamericanos, como actores duales de cooperación, o sea, de actores que vamos a seguir recibiendo cooperación, porque aparte es un cambio estructural importante, el comprender que yo soy de los que creo que nunca se va a dejar de recibir cooperación, porque la cooperación se va a transformar en algún momento, en las próximas décadas, en algo necesario, como un instrumento necesario para generar justamente la posible capacidad de alineación de algunas políticas, va mucho más allá de mejorar políticas, la alineación de políticas en el futuro se va a dar mucho más a través de las cooperaciones, que va a permitir el aprendizaje de las experiencias de otros países para poder generar políticas comunes y coherencia de políticas a nivel internacional, pero aún estamos lejos de esa etapa, todavía necesitamos mucha cooperación para seguir mejorando nuestras capacidades nacionales para resolver los problemas vulnerables, y al mismo tiempo estamos empezando a dar cooperación de manera más sistémica, porque justamente lo que hablaba hoy, la necesidad de tener ese tipo de responsabilidades nuevas. El informe de cooperación sur-sur iberoamericano, que todos ustedes conocen, es muy significativo. Hay 506 proyectos de cooperación sur-sur que fueron ejecutados por 5 países básicamente, pero solamente 5 países no ofrecieron cooperación sur-sur, pero todos han recibido cooperación sur-sur. Esto es un avance importante en el crecimiento en estos temas. Y por último, lo que a nosotros nos parece muy importante, creo que hay que debatir también, es cómo, porque en la cooperación pasa lo mismo que en toda la política pública, ¿no? La cooperación cambia muy rápido, normalmente no se responde a la misma velocidad y menos se tiene capacidad de anticiparse a esos cambios. Es muy difícil anticiparse a los cambios, eso es casi, diría, sería imposible de cualquier institución. En general, lo más importante es generar una adaptación rápida a los cambios. Parte del debate es cómo es el diseño institucional que debemos tener. Hay distintas soluciones institucionales en América Latina, algunos están en la Cancillería, están metidos dentro de la Cancillería, tienen un peso político específico, en otro lado tienen un modelo más parecido al español, en otro lado está en la presidencia como en Uruguay, con una vinculación a la Cancillería y a la planificación, pero no es menor, no solamente el lugar institucional, sino las capacidades que se tengan para desarrollar eso. Y por último, lo que para nosotros es muy importante es que las nuevas responsabilidades, las modificaciones institucionales, la forma en que nosotros podamos adaptar a las prioridades nacionales y la apropiación de la cooperación bilateral y multilateral. Y algo que nosotros, supongo que Martín lo va a presentar en este encuentro, hicimos un ejercicio muy importante, porque este debate nosotros lo tenemos hace un par de años internamente, hicimos un enfoque de cadena de valor de la cooperación internacional que ha significado una nueva metodología para poder comprender el impacto que tenía en Uruguay, qué significaba y qué valor agregado le daba a nuestra política pública la existencia de la cooperación y qué tipo de cooperación Uruguay necesitaba en esta etapa, que nos implicó también el conocer mucho mejor qué es lo que necesitábamos, cómo mejorar nuestra interrelación con los donantes o quienes son nuestros socios para el desarrollo, y también algo que entendimos más profundamente, que era la necesidad de tener este tipo de encuentros que nos permita, en primer lugar, encontrar mínimos comunes denominadores, una agenda común, puntos de vista comunes, que son parte de lo que hay que llegar, y también, y lo más importante, poder transferir y conocer exactamente cuál es el punto que tenemos para llevar adelante una agenda única y común en este debate internacional. América Latina y sumado a España. Si nosotros no logramos tener por lo menos una agenda clara, mínima, no muy ambiciosa, de cuáles son los hechos que queremos lograr en esta agenda post-2015 para la región, con los intereses nacionales incluidos, pero para la región y para lo que significa nuestro rol en esta discusión a nivel global, la incidencia que vamos a tener realmente no va a ser mucha. Y por lo tanto nos jugamos mucho de lo que va a ser el nuevo diseño de esta arquitectura del desarrollo, el nuevo diseño de la arquitectura de la cooperación, que va a definirse, como dijo muy bien Gonzalo, se empezó a discutir más ordenadamente, pero ahora, a partir del documento del secretario general, en el 2015 va a ser el año clave. 2015, seguramente 2016, son años claves, que van a ser años que van a definir mucho de lo que va a venir en los próximos 10, 15 años en nuestro debate, y por lo tanto sería muy importante tener la capacidad de incidencia mayor. Así que bienvenidos, espero que tengan una actividad muy fructífera en sus discusiones, espero poder participar en alguna de ellas y agradecerle nuevamente a Jessica, el que esté aquí con nosotros en Uruguay, a Gonzalo también su participación y enormemente los aportes que hacen permanentemente en todos los temas que vamos a discutir. Así que bienvenidos y bueno, nuevamente muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Creo que las tres presentaciones son un excelente marco para podernos dar algunos parámetros que discutiremos el resto del día de hoy y el día de mañana. Tenemos unos minutos antes del corte para el café. Si alguien del público que nos acompaña quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, aprovechando a nuestros panelistas, tenemos un espacio para eso. Qué serio que son todos, eso es lo bueno de esto. Capaz que estamos más pensando en el café de la fría mañana que en estas preguntas. Si no hay, entonces, preguntas, liberaríamos a nuestras... Bueno, muy bien, adelante. Yo conozco a varios, Martín los conoce a todos porque es el que yo le voy a contar. Gonzalo sabe mucho más que yo. El que trabaja de verdad es Martín. Yo apenas soy responsable político de la agencia, así que ustedes saben, nosotros los políticos de todo sabemos un poquito, pero de nada sabemos mucho. Es parte de la esencia de eso. Pero a mí me gustaría conocer lo que pregunté al final, ¿no? ¿Cuál es en su opinión, y de varios de ustedes, los niveles de coordinación que existen sobre estos debates para incidir en la agenda de los objetivos de desarrollo sustentable internamente en cada uno de sus gobiernos? Si ustedes ven que hay un nivel de coordinación muy bueno y que permite que las discusiones que nosotros tengamos permita alinear una posición nacional, lo cual sería para mí una gran sorpresa y un gran éxito, o cree que deberíamos trabajar también para poder ayudar a que justamente a nivel nivel central de los gobiernos, que algunos de nosotros participamos, pueda existir justamente un espacio y un ámbito para que estos temas ingresen a partir de los debates que se están teniendo aquí. Yo me gustaría saberlo porque realmente no tengo una visión muy clara yo tengo una suposición, pero como no conozco quizás esté suponiendo algo muy equivocado y en realidad tengamos unos niveles de coordinación y de incidencia en estos temas en la región que resuelvan el problema que planteamos.